Ya, chévere. Bueno, primero agradecerte muchísimo por ayudarme en este trabajo. El objetivo de esta entrevista es simplemente conocer cómo ha sido tu experiencia durante tu carrera tu carrera como psicóloga. Entonces, primero quisiera que nos cuentes tu nombre, tu edad. Hola, Emi. Bueno, muchas gracias por tomarme en cuenta para este proyecto. Mi nombre es Erika Llanes. Tengo 28 años. Y bueno, pues soy psicóloga clínica, así que te escucho a ver qué me tienes que preguntar. Listo. Bueno, la primera pregunta es, después de graduarte del colegio, ¿supiste inmediatamente qué hacer después? O sea, ¿entraste a la U de una, tenías súper claro que querías seguir o no? Sabes que sí, sí, siempre. Desde que yo estaba en el colegio, siempre tuve como mucha certeza de que quería estudiar psicología. Pienso que no tenía claro qué era, ni hacia dónde podía quizá enrumbar mi destino profesional, pero pues fue a través de, no sé, como una experiencia personal también de un acercamiento hacia la psicoterapia, que pude decidirme por esta carrera y fue algo que lo tuve muy claro. En realidad no contemplé otras opciones y apenas terminé el colegio ingresé a la universidad. Ya, chévere. Entonces, ¿qué podrías decir tú que fue lo que te animó a seguir psicología? Como te decía, tuve un acercamiento, ¿no? Como a la salud mental en un proceso psicoterapéutico individual y la verdad es que fue muy, muy funcional en mi vida. Entonces, de alguna manera sentí como esta herramienta de poder ser guía o ayuda en la vida de otra persona. Y claro, tenía esta idea, ¿no? Que creo que muchas de las personas que entramos a psicología tenemos, de que quiero ayudar a la gente. Y bueno, si bien es cierto, a medida que uno va estudiando y involucrándose en la carrera, te das cuenta que no es tan así la cosa. Pero pienso que de inicio fue aquello lo que me motivó. Chévere, muchísimas gracias. Cuéntame dónde realizaste tu pregrado. Yo estudié en la Universidad Católica. Ya, chévere. ¿Crees que la formación de pregrado fue adecuada o existieron cosas que tú crees que pudieron ser diferentes durante esta experiencia? A ver, bueno, mira, yo creo en realidad que cuando tú empiezas a tener un ejercicio profesional, cuando te vinculas propiamente con la clínica, te das cuenta de todas las falencias que tiene la educación de pregrado que tú recibes. Porque claro, hay muchos conocimientos que quizá logramos aprender, pero quizá no como un aprendizaje interiorizado. O sea, no es algo que realmente tú puedas conectar con la clínica como tal, quizá porque no siempre tenemos las herramientas como para poder hacer ese vínculo. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, yo estudié en una universidad también de formación psicoanalítica, de corte psicoanalítico, y me he dedicado más al trabajo desde el lado de la salud, de la parte más cognitivo-conductual, y evidentemente, en comparación a lo que hago ahora, sí puedo decir que tuve muchas falencias en el sentido de que no tuve una formación sólida en cuestiones de neuroanatomía, neurobiología, psicofarmacología, que se ha vuelto muy esencial, pero claro, no fue un tema tanto, creo yo, de la institución, sino más bien del destino profesional que yo tomé. Entonces, en ese sentido, pienso que sí he notado falencias y creo que todos los psicólogos, arquitectos, abogados, médicos encuentran eso una vez que empiezan a ejercer. Ya, chévere. Ahora cuéntanos dónde realizaste tu posgrado. Ok, yo estudié neuropsicología en la Universidad de Salamanca, en España. Eh, bueno, estuve allá más o menos un año y medio, justo coincidió con el tema de la pandemia, pero bueno, logramos terminar las clases al menos presenciales y ya lo demás lo hicimos de manera telemática, pero todo muy, muy funcional y súper práctico sobre todo. Ya, súper chévere. Quiero que me cuentes un poquito de cómo fue el proceso de escoger el lugar y el posgrado, o sea, como que, ¿por qué te fuiste por esa rama que escogiste? Ok, bueno, como yo te comenté, una vez que tú empiezas a trabajar, como que te das cuenta de muchos campos en los cuales tú podrías tener cierta, tanto aplicabilidad como también la motivación de poder hacerlo, ¿sí? Entonces, yo empecé trabajando como psicóloga en una escuela, ¿sí? Y aquí había mucha demanda de evaluación neuropsicológica por el tema de las personas que tienen necesidades educativas especiales, que requieren, perdón, adaptaciones curriculares, y la verdad es que me llamó mucho la atención. Sí, como te dije yo en la U, no tuve mucho esta formación en psicometría como tal,
porque el corte de la formación era distinto. Pero pasaba que aquí las pruebas de ingreso tenían mucho este componente de evaluar la parte cognitiva. Entonces me volví como bastante diestra en poder aplicar este tipo de pruebas, me llamaba mucho la atención, empecé a leer un poco más de eso y bueno, y finalmente me decidí por neuropsicología. Y tenía una amiga que estaba haciendo el mismo máster, era mayor que yo, una generación mayor, y pues ella me comentó un poco sobre su experiencia y creo que me sentí también como tutelada de alguna manera en como qué lugares ir, qué tipo de cosas hacer primero. Entonces creo que también me dejé llevar por eso y me decidí por eso. Ya, súper. ¿Actualmente te sigues formando en tu área de trabajo? O sea, ¿sigues cogiendo cursos? ¿O últimamente has cogido algún taller o algo que te ha ayudado en tu formación? Claro, claro, claro. Bueno, yo creo que esto pasa en todas las profesiones, pero particularmente en las ciencias de la salud. La formación constante es algo súper esencial. Entonces, bueno, estoy haciendo ahorita mis estudios de doctorado. Sí, estoy un poco en todos los procesos que son más de, como de forma, que tienen que ver con estas cuestiones de aprobaciones de protocolos, de pasar por el comité de ética, que son cosas desgastantes, pero estoy en el proceso de realizarlo. Y en cuanto a cursos, he tomado algunos que obviamente por el lugar en donde trabajo son obligatorios hacer y voluntariamente voy a hacer un curso precisamente en la San Francisco que empieza el siguiente lunes sobre trabajo neuropsicológico en pacientes adultos mayores. Qué chévere, súper. Bueno, ¿en qué lugares has trabajado en tu experiencia y cuáles han sido tus funciones en estos diferentes lugares donde has trabajado? Ok, a ver, bueno, yo apenas egresé de la universidad, empecé a buscar como espacios que refuercen mis prácticas clínicas, porque sentí que quizá no fueran lo suficientemente vastas. Entonces, lo primero que hice fue tener contacto con CEPAM, no sé si quizás has escuchado de esta institución, que bueno, pues básicamente da apoyo psicológico en área legal y de trabajo social a mujeres o en general a cualquier tipo de persona que haya sido víctima de violencia de género. Entonces, mi primer acercamiento ya con una población real fue en un proceso más como psicoterapéutico. Entonces era un espacio que proveía supervisión, que te daba muchos espacios como de aprendizaje. Yo estuve ahí por un tiempo. Luego me involucré un poco más al área educativa. Trabajé particularmente en los colegios. Eh, Mis funciones ahí eran obviamente de una psicóloga BDS y no fue tanto de mi agrado. Me gustaba más la clínica en realidad. Pienso que las cuestiones de psicología educativa no van realmente con el perfil de un clínico, entonces hay muchas cosas que ser una psicóloga del colegio implica que tal vez la formación no te da, porque no tiene por qué, ¿no? La clínica está con otro enfoque. Entonces estuve ahí por un tiempo, la verdad es que fue bastante funcional para aprender muchas cosas, entre ellas el elegir qué más quiero hacer y en qué me quiero especializar. Y bueno, pues al momento trabajo en el Hospital Eugenio Espejo. Antes de esto, me había olvidado, trabajé en la Universidad de las Américas también. Tenía ahí un rol como de psicóloga de bienestar estudiantil, que era un tema bastante parecido al tema del cole. Obviamente son funciones distintas, con cuestiones muy marcadas, pero la dinámica es bastante similar. Entonces, ahora trabajo en el Hospital Eugenio Espejo, soy neuropsicóloga, entonces ejerzo completamente aquello que elegí, afortunadamente. Ya, súper, qué chévere. Eh, y bueno, actualmente, ¿dónde estás trabajando? ¿Con qué poblaciones nomás trabajas? ¿Te enfocas en alguna población en específico o trabajas en general con los pacientes de ahí? Ok. Bueno, mira, el Hospital Eugenio Espejo es un hospital de especialidades, es un hospital de tercer nivel y es de referencia a nivel nacional. Entonces, en realidad, el tipo de casos que nosotros recibimos va de todo, ¿sí? Pero principalmente y sobre todo teóricamente, yo trabajo con los pacientes neurológicos, con los que están en el área de neurocirugía y también con pacientes geriátricos. Pero obviamente como mi formación de base
es la psicología clínica, muchas veces por la carga, por la demanda de atención que tenemos en la institución, ejerce muchas veces otras funciones en otros servicios que implican obviamente el trabajar cuestiones de cuadros de ansiedad, cuadros adaptativos, que es lo más común, personas con larga estancia hospitalaria, entonces un poco de todo, pero al menos en lo que es consulta externa, netamente pacientes para neuropsicología. Ya, chévere. Ya, ¿crees que con el tiempo tus funciones profesionales han ido variando o cambiando? Sí, por supuesto. Claro, como te comenté, me empecé dedicando un poco a la psicoterapia. Fue algo que me agradó, pero que no necesariamente despertó como eso en mí, de esto es lo que quiero hacer permanentemente. Me involucré también con el lado de la educación, trabajando con poblaciones más jóvenes, niños, adolescentes. Y bueno, pues ahora estoy un poco más en el ambiente de la psicología hospitalaria, trabajando netamente en salud. Entonces ha sido un recorrido como bastante diverso, pero pienso que muy enriquecedor, porque definitivamente sin haber tenido esas experiencias, probablemente no hubiese como elegido o llegado al momento en el que estoy ahora de tener certeza, ¿no? De que es algo que disfruto hacer. Ya, chévere. ¿Cuál crees que es el mayor aporte de tu profesión a la sociedad? A ver, bueno, mira, tal vez en este sentido, creo que en este espacio en el que me desempeño profesionalmente al momento, he podido sentir más el tema del aporte que uno puede dar a las personas, sobre todo por el tema de la promoción de la salud mental. Eh, Como tú bien sabes, y bueno, creo que es un conocimiento muy, muy general, muy normalizado, la atención en la salud pública tiene bastantes deficiencias, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la limitación de que no podemos ver a las personas con la frecuencia que requeriría un proceso terapéutico, un proceso de evaluación, un proceso de estimulación cognitiva, pero pues creo que al menos algo que yo siempre tengo como consigna muy clara dentro de mi trabajo es el tema de, más allá de que tanto logremos avanzar en una cuestión puntual, como una cuestión de cumplir el motivo de consulta, trabajar también en el tema de psicoeducar a las personas en pequeños cambios que pueden hacer en su día a día, que de una u otra forma promuevan su bienestar, su salud mental. Y bueno, la población es tan variada aquí que muchas veces esos pequeños cambios son cuestiones tan elementales como, mira, te voy a enseñar cómo tienes que leer esto para que puedas llegar a la siguiente cita sin perderte, ¿sí? Y no pierdas las citas y no te quedes sin atención médica y o sea, restauras tu salud en orden de que ese bienestar físico te permita poder al menos contemplar la emoción de arreglar otras cosas en tu vida, ¿no? De mejorar las relaciones con tu pareja, con tus amigos, de buscar un mejor trabajo, de tener un mejor desempeño en el trabajo que ya tienes. Entonces, un poco creo que el impacto va por ahí, ¿no? Como por el tema de tratar de hacer pequeños cambios, quizás sean muy minúsculos, muy mínimos, pero que espero que realmente representen un cambio en la salud mental de las personas. Seguro, sí. Bueno, ¿cuál crees que es la diferencia en tu área de conocimiento en lo que te has enfocado y de otros profesionales, por ejemplo, psiquiatras o psicopedagogos, psicólogos educativos? Ujú. Ok, bueno, el tema particular de neuropsicología es como algo bastante distante de la cuestión más como tradicional, como de la expectativa que tú tienes de un psicólogo clínico. Y yo la verdad es que no me di cuenta sino hasta que estuve en eso, ¿sí? Obviamente nosotros nos enfocamos más en la lesión, en la disfunción cerebral en muchas ocasiones y los cambios ¿no? conductuales, comportamentales, emocionales que se asocian a eso. Eh, ¿En qué se diferencia? Pues la verdad es que en todo, ¿no? Creo que cada especialización tiene sus técnicas y su modo de posicionarse frente al ser humano, que hace que cada una tenga tanta importancia como la otra, pero que a la vez tengan sus diferencias, ¿sí? Pienso que más allá de marcarte las diferencias, lo que sí puedo decirte quizás son todas las similitudes que tenemos, porque al final, independientemente de si eres neuropsicóloga, psicóloga clínica, psicóloga educativa, psicóloga organizacional, el tema del trabajo con el ser humano a través de la empatía
del poder establecer tú una alianza terapéutica con la persona, sea lo que sea el dominio o la demanda que estés trabajando, es algo que se vuelve fundamental. ¿Sí? Entonces, como te digo, las diferencias pienso que son muy como de fondo, ¿no? O sea, uno trabaja la disfunción cerebral, el otro quizá las necesidades educativas especiales, el otro un problema de tipo vincular, pero al fin del día, creo que ninguno podría ejercer bien su labor sin tener claro el tema de poder tener una consideración hacia el ser humano, precisamente como es, como otro ser humano, no como un diagnóstico, no como una persona que necesita una adaptación curricular, no como alguien que tiene problemas dentro de su familia, sino como un ser que siente, que vive y que pues obviamente tiene la necesidad de buscar estos recursos de apoyo a través de diferentes especialidades en un otro que pues aparentemente tiene el saber y que pues nosotros tenemos que saber guiar y usar ese saber de buena manera. Chévere. Y la última pregunta es, ¿actualmente trabajas sola o en equipos multidisciplinarios? Y si piensas tú que el trabajar en equipos multidisciplinarios es importante o no. Claro, por supuesto. A ver, bueno, aquí en el hospital, evidentemente, pues yo trabajo, como te decía, con neurología, con neurocirugía, geriatría, pero en sí la unidad de salud mental está compuesta por psicólogos clínicos y psiquiatras. Entonces siempre es una cuestión que va de la mano. No puedes como rechazar una y ponerle en un podio a otra, porque la salud mental requiere de un balance entre las dos. Y obviamente en el tema de especializaciones como la neuropsicología, la neurología, la geriatría también son dos ramas que de alguna forma nos dan una base súper sólida de qué estamos trabajando. ¿Sí? Entonces el trabajo multidisciplinario es completamente esencial, porque mira, incluso en CEPAM, cuando estuve ahí empezando mi vida profesional, trabajaba mucho con abogados y mucho también con trabajadores sociales. ¿Sí? En la escuela nos vinculábamos mucho con maestros, con padres de familia, entonces que al final se involucran mucho en la labor que uno tiene para con los niños, ¿no? En este contexto. Entonces siempre es necesario porque al final el conocimiento es algo muy, no sé, incalculable, podría decirse, y siempre hay una forma de ver las cosas quizá con otra perspectiva, desde otro punto, desde un saber diferente, y eso más que volver complicada la situación, enriquece muchísimo. Entonces me parece esencial. Listo, Eri, muchísimas gracias por tu ayuda y tu tiempito. En realidad, Okay. sirve muchísimo todo lo que me has dicho, el saber tu experiencia, porque bueno, como estudiante, sí te conté que ya me gradué de una de mi primera carrera y todavía me falta Uh-huh. otra, pero es medio como incertidumbre el saber como qué pasa después. Entonces sí me sirve muchísimo todo lo que me has contado. Una vez más te agradezco por tu tiempo y bueno, eso sería todo. Gracias, Eri. Ok,